genital femenina. Ahora vamos a entrar en el grupo de las patologías y vamos a hablar de las patologías principalmente obstétricas que incluyen las hemorragias de la primera mitad del embarazo. ¿Sí? Hemorragia de la primera mitad. Esta clase se divide en dos. Vamos a hablar primero hoy de aborto y la próxima clase vamos a hablar de embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. A partir de que completemos la clase, recién vamos a hacer el cuestionario y ya vamos a pasar a desarrollar casos clínicos en aula. ¿Sí? Muy bien. Para que ustedes entiendan, hemorragia de la primera mitad del embarazo. ¿Cuántas semanas tiene aproximadamente un embarazo? 40 semanas. Cuando ustedes hablan de fecha probable de parto, están hablando de la semana 40. Significa que toda hemorragia hasta las 20 semanas es de la primera mitad. Mayor de 20 semanas es de la segunda mitad del embarazo y vamos a hablar totalmente de otras patologías. ¿Sí? Hemorragia de la primera mitad son 3 patologías. La más importante y la más frecuente, aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Vamos a hablar de la más importante y la más frecuente. En el hospital regional la otra vez hicimos un recuento y estamos teniendo abortos, procedimientos de aborto en número de 3 en todas las guardias, lo cual es un número alto. ¿Sí? Y cada vez vemos que hay un incremento en la incidencia del aborto. Lo primero que ustedes tienen que entender es la definición. Y el aborto es una gestación interrumpida. Ahí la literatura no se pone de acuerdo. 20 algunas literaturas, antes de las 20 semanas, antes de las 22 semanas para otra. Pero el parámetro más importante es el peso fetal. Peso fetal por debajo de 500 gramos. Es decir, viene una gestación de 26 semanas, pero pesa 498 gramos, es un aborto. Viene una gestación de 21 semanas a nuestra guardia, pero pesó 510 gramos, eso es un parto vaginal. Cambia totalmente el prospecto y ya cambia el diagnóstico de la paciente. Esa paciente que tiene antecedente de haber tenido un parto vaginal, a partir de ahora se denomina primípara. La paciente que tuvo un aborto sigue siendo nulípara, porque todavía no tuvo un parto. Entonces, fíjense cómo es importante definir bien si es un aborto o si es un parto prematuro. ¿Sí? Inclusive, antiguamente, hay un certificado que hace el médico de nacido vivo, certificando que hubo un nacimiento. Antes solamente hacíamos el certificado de nacido vivo cuando el peso era más de 500 gramos y no lo hacíamos cuando era un aborto. Hoy por ley, el certificado de nacido muerto en este caso se va a hacer cuando hay un aborto. Pero ya hay un documento legal, ¿sí? Porque hay una vida que se ha perdido desde el punto de vista legal. Y por más que sea un aborto, la familia necesita un documento para hacer los trámites correspondientes, ¿sí? Para ese feto. Entonces, hoy la ley ya amplía su parámetro y hablamos netamente de que inclusive en el aborto vamos a tener que confeccionar no un nacido vivo, sino que un nacido muerto, un óbito fetal. Independiente de la edad gestacional. ¿Por qué? Porque significa que nuestro número de embarazo en el ministerio era un subregistro, porque nosotros no dejábamos constancia del aborto. Y ese es un embarazo. ¿Sí? Entonces sirve tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista estadístico. O sea, este es el parámetro. También hay una definición que dice cuando la longitud fetal es menor de 25 centímetros. Pero repito, este es el parámetro principal. A partir de 500 gramos es parto vaginal. Clasificación. La primera clasificación grande que vamos a encontrar habla de que es espontáneo o provocado. Espontáneo es el que ocurre sin ayuda externa.
ni de la propia paciente ni de alguna otra persona. Y el provocado es el que ocurre, ya sea realizada por la propia paciente o realizado por un tercero con el consentimiento de la paciente. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de aborto provocado, solamente tengo dos figuras jurídicas por ley. El terapéutico o eugenésico, que en Paraguay solamente está habilitado cuando corriere peligro la vida materna. No existe ningún otro motivo por el cual yo pueda inducir un aborto. Fíjense cómo cambia según la legislación de cada país. En Brasil, sin embargo, se permite el aborto en caso de fetos anencefálicos, que son incompatibles con la vida, y en caso de violación de menores de edad que resultaren en un embarazo. La ley brasileña permite ese tipo de aborto. También. También se modificó entonces. Perfecto. Ahora, en la Argentina, al revés, existe la ley pro aborto. Cualquier gestante hasta las 18 semanas puede ir a un centro asistencial y pedir que se le practique el aborto sin tener que justificar ni argumentar motivo alguno. ¿Sí? Ahí siempre hay un problema. ¿Y qué pasa con el médico? El médico está obligado. Y ahí tenemos un problema con la ley. La ley dice que sí, porque hay una ley pro aborto. Sin embargo, existe la objeción de conciencia. Un médico puede negarse a practicar un aborto. Y eso es un problema bastante común, no en Buenos Aires, pero sí en el interior del país, donde las pacientes van de una provincia a otra hasta que encuentre un médico que esté dispuesto a practicar un aborto. Acá en Paraguay, una ley pro aborto no puede existir, a no ser que se modifique la Constitución, porque la Constitución dice que un individuo tiene pleno derecho a partir de la concepción. O sea, ese embrión que está todavía transcurriendo por la trompa, sin antes caer a la cavidad uterina, tiene los mismos derechos que cualquiera de nosotros para la ley paraguaya. Por lo tanto, si indujéramos a un aborto, sería un crimen y un homicidio doloso. El dolo significa intención de daño, máxima figura jurídica en Paraguay. ¿Cuál es el problema? Que la ley no solamente castiga al aquel personal que haya hecho el aborto, sino también a la madre que haya dado su consentimiento. ¿Sí? Eso dice la jurisdicción y la ley paraguaya. Entonces, si no es terapéutico, pasa al otro ítem y pasa a ser criminal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En Paraguay solamente puedo practicar o inducir el aborto cuando existe riesgo de vida materna. La otra gran clasificación es precoz o tardío. El punto de corte son las 12 semanas. Menor de 12 semanas es precoz, 80% de los casos. Y de ese 80% de los casos, el 50% es por anomalías cromosómicas. Trisomías, tetraploidías, haploidías, mosaicismos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el tardío generalmente es provocada por causas infecciosas. Un ejemplo clásico es la toxoplasmosis. ¿Por qué las causas infecciosas tardan en provocar un aborto? Porque primero tienen que producir una placentitis. Primero invaden la placenta y después recién pueden pasar al feto. Por eso que no son productores de abortos precoces, sino que de abortos tardíos. Y otra causa que puede provocar un aborto tardío es la incompetencia ísmico-cervical. ¿Qué significa incompetencia cervical? Que tengo un cuello que se abre sin contracciones y que por lo tanto es incapaz de sostener un embarazo. Esa es otra causa de aborto tardío. Entonces, esta clasificación es importante porque las causas van a ser diferentes. Lo que ya dijimos, más del 80% son precoces y el 50% de estos son cromosómicos. La paridad aumenta con la cantidad de embarazos. Si viene una paciente que ya es su cuarto embarazo y tengo una paciente que va a ser su primer embarazo, la que está cursando su cuarto embarazo tiene mayor riesgo de aborto por una cuestión numérica. La edad materna y paterna influyen.
Estamos hablando principalmente de edades maternas mayores de 35 años y edades paternas mayores de 40. ¿Por qué? Porque influyen en la calidad tanto del óvulo como del espermatozoide y son más susceptibles de anomalías cromosómicas. Las causas, ya no hablamos. Las causas no vamos a enumerar porque realmente son inmensas e innumerables. Pero lo que sí es importante es, primero, ¿qué sintomatología tiene una paciente con aborto? Sangrado y dolor. ¿Qué tipo es el dolor? Tipo cólico. ¿Sí? Una pregunta, ¿el dolor cólico es continuo o discontinuo? Continuo con periodo de exacerbación. Es un dolor continuo con periodo de exacerbación. Muy bien. El sangrado en el aborto no tiene ninguna característica propia. Puede ser un sangrado rojo rutilante, puede ser rojo negruzco, puede ser escaso, puede ser abundante. Cualquiera de las formas se puede dar. Cuando hablamos de formas clínicas del aborto, vamos a ver cómo va a ir consecutivamente pasando por diferentes etapas. Yo tengo una paciente que viene, refiere retraso menstrual, refiere dolor tipo cólico en hipogástrico y refiere sangrado. Le voy a hacer una revisión, un examen físico. ¿Y qué es lo que yo voy a constatar? Primero, útero aumentado de tamaño, sinónimo de embarazo. Cuando yo le hago el tacto, el cuello va a estar cerrado, pero va a estar reblandecido o blando. Eso es un signo indirecto de embarazo. ¿Por qué? Porque el cuello, la consistencia en el embarazo disminuye. La consistencia normal del cuello uterino en una paciente ginecológica es firme elástico, cartílago nasal. En una paciente embarazada es similar al pabellón auricular o a los labios, reblandecido o blando. ¿Por qué se reblandece el cuello en el embarazo? Muy fácil de explicar. Dice la definición, inhibición acuosa estrógeno dependiente. Se llena de líquido y por eso se reblandece el cuello. Entonces fíjense, viene una paciente, me refiere retraso menstrual, me refiere dolor, me refiere sangrado, voy al examen físico, encuentro un útero aumentado de tamaño, encuentro un cuello reblandecido, pero un orificio cervical externo cerrado. Hasta ese momento yo no tengo un diagnóstico. Puede ser una amenaza de una pérdida de aborto. Ya puede ser que el aborto haya ocurrido y ya el feto no tenga vitalidad. Entonces la clínica no me abastece. Porque cuando hablamos de clínica es interrogatorio más examen físico. Tengo que pasar a métodos diagnósticos. Primero le voy a pedir un beta-HCG para certificar que la paciente está embarazada. Ya dimos fisiología. ¿Cuándo se libera por primera vez beta-HCG? En la implantación. ¿Sí? Perfecto. Segundo, le voy a pedir una ecografía. Y la ecografía me va a decir, porque tranquilamente también esta paciente puede cursar con un embarazo ectópico, un embarazo fuera del lugar. La ecografía me va a decir, el embarazo está adentro del útero y no afuera. Y me va a decir vitalidad positiva o vitalidad negativa. Porque si es vitalidad positiva es una amenaza de aborto. Si es vitalidad negativa pasa a otro diagnóstico que se llama aborto diferido o retenido. Una vez que se produjo la interrupción del embarazo, no se produce la expulsión del producto del embarazo. Entonces, ¿eso es una amenaza o conato de aborto? ¿Qué pasa en el aborto en curso? Se divide en dos, inminente e inevitable. Aumenta el sangrado, aumenta el dolor y se produce la apertura del cuello. Hay apertura del cuello, sobre todo del orificio cervical interno. Vamos a tener un cuello dilatado. Encima que el cuello ya está dilatado, si se produce pérdida de líquido amniótico, pasa a llamarse aborto en curso inevitable. Cuando ocurre la pérdida de líquido, pasamos del aborto en curso inminente al inevitable. ¿Cuál sería la diferencia del aborto en curso inminente con la amenaza? Cuello cerrado, cuello abierto. En el primero el cuello está cerrado, en el segundo el cuello está abierto.
Si el embarazo continúa su curso, vamos a pasar a lo que se llama el aborto consumado, cuando ya se produce la expulsión del producto del embarazo, del producto de la concepción, que puede ser total o puede ser parcial. Si se produjo todo la expulsión, pasa a denominarse aborto consumado completo. Y cuando quedan restos dentro del útero, pasa a llamarse aborto consumado incompleto. La referencia de la paciente que tuvo un aborto consumado siempre viene y dice, se me cayó algo. Y a veces inclusive trae el producto que se le cayó. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo yo puedo diferenciar entre uno y otro? Fácil, la clínica. Porque si ustedes piden una ecografía, la ecografía no va a saber distinguir entre restos placentarios y coágulos. Y la mayoría de las veces que nos informan restos placentarios, lo que extraemos al legrado, que es el procedimiento que se hace, son coágulos, que hubieran caído espontáneamente sin necesidad de ninguna ayuda. Entonces, ¿cómo yo distingo entre un aborto consumado incompleto y completo? Por la clínica. Si la expulsión fue total, cede el dolor, ya no va a haber contracciones, ya no hay nada que expulsar, cede el sangrado, disminuye el tamaño del útero y el cuello se cierra. Si es incompleto y persisten restos ovulares, continúa el sangrado, continúa el dolor y el cuello continúa abierto. O sea, tengo parámetros clínicos para poder definir muy bien si el aborto consumado fue completo o fue incompleto. La diferenciación va a ser netamente clínica. Muy bien. ¿Qué hago en una amenaza de aborto? Primero que nada, no es criterio absoluto de internación. Primer parámetro. Porque la terapéutica real es solamente reposo físico y sexual. Eso puede hacerlo en un hospital o puede hacerlo en su domicilio. Entonces, ¿qué haría que yo interne a la paciente? Una paciente con un nivel cultural bajo, que no va a venir rápido al hospital, o una paciente que tenga un domicilio alejado. Paciente entendida, vive cerca de un hospital, esa paciente va a ir a su casa. ¿Sí? Porque la indicación es reposo físico y sexual. Ustedes van a ver que habitualmente se dan antiespasmódicos para el dolor. Les recuerdo que eso es de uso empírico. No está demostrado en ningún estudio científico que el antiespasmódico pueda relajar ni la musculatura lisa del útero ni la musculatura lisa del aparato urinario, porque también se utiliza con bastante frecuencia para dolores urinarios. Les recuerdo que hay uroanalgésicos específicos, como la fenazopiridina. Si yo quiero calmar el dolor en el aparato urinario, hay analgésicos o uroanalgésicos específicos. No es antiespasmódico. Muy bien. ¿Qué le voy a pedir a la amenaza de aborto? Por supuesto, una ecografía, que ya dijimos, para diferenciar si es un ectópico, si es un aborto retenido o si es realmente una amenaza de aborto. Es una paciente que tiene sangrado. ¿Sí? Acá el estudio que yo le voy a pedir va a depender de qué cantidad de sangrado tenga la paciente, porque no es lo mismo el pedido laboratorial de un sangrado escaso que de un sangrado abundante. Si la paciente tiene un sangrado escaso, me interesa tipificación, grupo de sangre, porque si la madre es RH negativa, se tiene que aplicar una vacuna, presumiendo que ese feto sea positivo. Porque cuando hay sangrado, hay mayor mezcla de sangre materno-fetal y significa que al mezclarse la sangre de una RH negativa con un feto probablemente RH positivo, va a formar anticuerpos anti-RH positivo. ¿Sí? ¿Y por qué eso no ocurre habitualmente en un embarazo normal? Porque se cree que la cantidad de sangre que se mezcla en un embarazo normal entre el feto y la madre es menos de 2 ml. Cuando ocurre cualquier sangrado en el embarazo, aumenta esa cantidad que se mezcla y hay mayor posibilidad de sensibilización. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo un sangrado leve. Tipificación, hemograma para saber la hemoglobina. VDRL y HIV siempre por protocolo. ¿Sí? Toda paciente que ingresa en un servicio de maternidad le van a hacer automáticamente
el test rápido, porque tenemos test rápido. Test rápido para HIV y test rápido para sífilis. Crisis sanguínea también es importante. Y también es importante orina simple y urocultivo. Y ustedes me pueden decir, doctor, pero la paciente está sangrando. Ese no es el momento ideal para hacer un análisis de sangre, de orina. Totalmente de acuerdo. Solamente que voy a desechar los hematíes. Que la paciente esté sangrando no va a hacer que aparezca una E. coli en el urocultivo, a no ser que la E. coli esté presente. Lo que no voy a tomar en cuenta en una paciente que está sangrando es hematíes, tanto en el sedimento como en el urocultivo. Porque sé que la paciente está con sangrado. O sea, ¿se puede hacer? Sí. No es el momento ideal, de acuerdo. Pero yo necesito saber si la paciente no está con una infección urinaria y que eso sea el sustrato de su amenaza de aborto. ¿Sí? Entonces es más el beneficio que el riesgo. Ahora, cambiamos de paciente. Paciente con sangrado abundante, severo. Tengo que evaluar hipoperfusión orgánica. Ya no me quedo solamente con tipificación, hemograma, BRL, HIV, orina simple. Perfil renal, si la creatinina está mayor de 1.1, significa que hay daño renal, hipoperfusión renal. Hepatograma, si las transaminasas están elevadas, significa disfunción hepática. Y el sangrado masivo, ¿qué va a conllevar desde el punto de vista metabólico? Una pregunta. ¿Qué va a producir metabólicamente un sangrado masivo? Muy bien. Hipoperfusión. ¿Sí? Lo que nosotros vemos es la hipotensión, pero nosotros tenemos que saber qué está ocurriendo metabólicamente. Primero, como sangra la paciente, va a haber déficit de oxígeno a nivel sanguíneo. Eso se llama hipoxemia. Si la causa continúa y la paciente continúa sangrando, vamos a llegar a la hipoxia. Hipoxia ya es celular. ¿Y cómo responde la célula a la hipoxia? Primero, aumenta los requerimientos de oxígeno. Trata de traer todo el oxígeno que lleva, que resta. ¿Sí? Pero después se produce un incremento de hidrogeniones. Esa célula que está en hipoxia necesita energía y va a activar algo que se llama glucólisis anaeróbica. Va a empezar a quitar todo el glucógeno que tenemos de depósito. Solamente esa quita de glucógeno, juntamente con alteración enzimática, ya puede llevar a un fallo miocárdico. Supongamos que no ocurre el fallo miocárdico. El aumento de hidrogeniones va a provocar una alteración de la normal relación entre el piruvato y el lactato y va a llevar a una acidosis metabólica. Esto ya ustedes vieron en bioquímica. ¿Cómo responde el aparato respiratorio? Porque hay bajo oxígeno y hay mucho dióxido de carbono. Hiperventila. ¿Sí? Y se produce lo que se llama la alcalosis respiratoria compensatoria. Hasta que en un momento dado la cantidad de dióxido de carbono sea tanta que el aparato respiratorio no pueda eliminar y ahí tenemos el daño. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria. ¿Sí? Eso es lo que ocurre a nivel metabólico con una paciente que llega con un sangrado abundante por hipoperfusión. Si tuviera una sepsis, exactamente el mecanismo es igual. El shock hipovolémico mata por hipoperfusión y el shock séptico mata por hipoperfusión, llevando a una hipoxia celular. Muy bien. Y si yo quiero evaluar medio interno, ¿qué pido? ¿Qué estudio voy a pedir para evaluar medio interno? Gasometría y electrolitos. Porque la gasometría, cuando me da un pH menor de 7.3, es que me está diciendo hay acidosis metabólica. ¿Sí, otra? ¿Cómo? Depende de otra. Si tu paciente ya está anémica, la anemia predispone a mayor cantidad de sangrado. Si tiene una púrpura trombocitopénica idiopática, va a tener mayor tendencia al sangrado. O sea, hay patologías que conllevan mayor sangrado. Sin ser patológico, no.
Va a depender de la cantidad que tu paciente haya perdido, directamente. Ahora, desde el punto de vista poblacional, doctora, si vamos a comparar una mujer paraguaya que sangra con una norteamericana que sangra, para ella hemoglobina de 9 es anemia severa, porque son poblaciones que no están acostumbradas al sangrado. Como en Paraguay ya hay una anemia ferropriva o ferropénica, la paciente tiene mayor tolerancia al sangrado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido pacientes con sangrado masivo con una hemoglobina de 3. La bibliografía del ACO, Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, dice: paciente con hemoglobina de 3 es incompatible con la vida. ¿Sí? No puede vivir, y acá sí vive. O sea, también hay rasgos poblacionales que van a determinar eso. Ahora, ¿cuál es la conducta? Esto: reposo físico y sexual. Antiespasmódico, empírico. Y ustedes van a ver que también se utiliza mucho la progesterona micronizada natural, que viene en comprimidos de 200 miligramos, que se puede utilizar tanto por vía oral como por vía vaginal. La progesterona siempre tiene mejor absorción por vía vaginal que por vía oral. Pero ¿cuándo yo tendría que dar progesterona? Cuando yo demuestro que hay déficit de progesterona. ¿Y cómo se llamaría el diagnóstico? ¿Cómo sería el diagnóstico? En ese caso, insuficiencia del cuerpo lúteo. Vimos en fisiología que el que se iba a encargar de la producción de progesterona en las primeras etapas del embarazo era el cuerpo lúteo. Si el cuerpo lúteo tiene una insuficiencia y tengo progesterona baja demostrada, yo tendría que dar o suministrar progesterona. Si yo solamente doy progesterona a toda amenaza de aborto, el tratamiento es empírico, porque en realidad yo no tengo la causa. O sea, la conducta en realidad es simplemente reposo físico y sexual. Por eso que no es un criterio de internación. ¿Sí? Perfecto. ¿Tendríamos que otra? Sí. Porque una de las causas que tenés que descartar es insuficiencia del cuerpo lúteo. ¿Sí? Y la progesterona se puede hacer dosaje en sangre o de un metabolito que es el pregnenolol a nivel urinario. ¿Sí? Esa es la forma de hacer el dosaje de progesterona. Entonces, yo tendría que hacer un estudio de cómo está la progesterona de la paciente. Y si está en déficit, ahí tenemos que dar progesterona micronizada. ¿Qué pasa en el aborto en curso? El aborto en curso ya tiene modificación cervical, el cuello ya está abierto. O sea que es un aborto que va a progresar. Por lo tanto, en otros países ya cuando hay una amenaza, un aborto en curso y el cuello está abierto, ya se induce el aborto, porque es algo que va a ocurrir. Mi problema sigue siendo mi legislación. Un juez me va a preguntar, ¿y estaba en peligro la madre? No. Entonces no es un aborto terapéutico, es un aborto criminal. Por lo tanto, la conducta en Paraguay sigue siendo expectante. Porque yo sé que la pérdida va a ocurrir, porque al modificarse el cuello, las bacterias van a ascender y van a provocar que la bolsa se rompa y que la paciente empiece con contracciones. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que por la legislación que tenemos en Paraguay, la conducta debe ser expectante. No se puede inducir. Y si fueron inevitables, ya con pérdida de líquido, tampoco. Yo tengo que demostrar riesgo materno o que haya ya vitalidad negativa, porque si hay vitalidad negativa significa que el aborto ya aconteció. Los estudios que vamos a pedir son exactamente los mismos que para la amenaza de aborto. Y la conducta, por supuesto, el aborto en curso ya es una paciente internada. ¿Amerita antibiótico para cubrir infecciones? No. Ni aún en presencia de pérdida de líquido. ¿Sí? Está demostrado que el riesgo de sepsis es infinitamente bajo. Por lo tanto, no está indicado cobertura antibiótico en un aborto en curso, ni inminente ni inevitable.
¿Qué pasa con el aborto consumado? Donde hay la expulsión total o parcial del producto. Muy bien, acá va a depender. Si fue un aborto completo, ¿qué es lo que voy a entrar a sacar? Nada. Entonces la conducta es expectante. ¿Y cómo yo sé que el aborto fue completo? Fácil. Para el sangrado, para el dolor, reduce el tamaño uterino y el cuello se cierra. En cambio, si la paciente continúa con dolor, continúa con sangrado y el cuello continúa abierto, eso es un aborto incompleto. Y la conducta es legrado evacuador. Para que ustedes entiendan, el legrado es entrar a curetear el útero, las paredes uterinas. Lo que se llama técnicamente limpieza uterina. El legrado evacuador hay dos tipos, ¿sí? El instrumental, que se hace con instrumentales metálicos, con legras metálicas, y el ameu, que es aspirativo, con una cánula de plástico y con un vacío, con una jeringa de vacío. ¿Cuál es la que está indicada? El ameu, el aspirativo. ¿Por qué? Porque está demostrado que produce menor daño del endometrio. Y segundo, ¿cuál perforaría con mayor frecuencia el útero? ¿Una legra metálica o una cánula de plástico? La legra metálica. Hay mayor riesgo de perforación. Acuérdense que es un procedimiento a ciegas. Yo no veo lo que estoy legrando. ¿Sí? Entonces, el que está indicado dentro del legrado evacuador es el aspirativo o ameo. Vuelvo a recordar siempre, cualquier forma clínica de aborto, si la paciente fuese RH negativa, hay que aplicar inmunoglobulina anti-D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no va a formar anticuerpos anti-RH positivo. Y si la paciente se embaraza y el próximo feto es RH positivo, esos anticuerpos van a traspasar la placenta, van a atacar al feto, van a destruir sus eritrocitos y van a provocar hemólisis. Entonces es importantísimo saber si la paciente es RH negativa o positiva. Si es positiva no pasa nada. Después tenemos una forma poco usual de aborto, porque lo usual es amenaza, aborto en curso y aborto consumado. Esa es la evolución natural. Pero hay algunos productos que no se expulsan. A veces la paciente viene para un control por ecografía, el ecografista le hace la ecografía respectiva e informa vitalidad negativa. Hay otras pacientes que vienen porque refieren un poco de dolor y un poco de sangrado, se le tacta, el cuello está cerrado y cuando se aplica el traductor ecográfico se ve que la vitalidad es negativa. Entonces, cuando la paciente viene con el cuello cerrado y hay ya vitalidad negativa, estamos hablando de un aborto diferido o de un aborto retenido. Anteriormente había una definición para este tipo de aborto y decía que 2 semanas producida la muerte fetal, si no ocurría la expulsión, se hablaba de aborto diferido. Estas 2 semanas ya está en desuso, ya no se toma más. Aborto diferido es cuando yo tengo el cuello cerrado y cuando por ecografía detecto una vitalidad negativa. El diagnóstico es absolutamente ecográfico. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si hay algo bueno que nos da el aborto retenido, es que es una paciente generalmente sin sangrado. O sea, no voy a tener complicaciones del sangrado en esta paciente. Esta paciente yo tengo que internarla. ¿Y le tengo que aplicar inmunoglobulina si es RH positiva? Sí, porque ya aconteció el aborto. Entonces, cuando hay aborto, igual hay que aplicar, por más que sea retenido, hay que aplicar inmunoglobulina anti-D. Ahora, acuérdense que el cuello está cerrado. Entonces yo tengo que producir la dilatación cervical. Y tengo un medicamento que es de elección para provocar la maduración y la dilatación cervical. Y es una prostaglandina que es el misoprostol, que también se utiliza con fines abortivos. Acá en Paraguay tenemos el nombre de Cytotec.
¿Sí? Muy bien. Ahora, hay que tener cuidado con el misoprostol, porque el misoprostol puede producir hipertonía uterina. ¿Y qué pasa si el tono uterino aumenta demasiado? Revienta, rotura uterina. ¿Sí? Entonces tiene que ser una medicación controlada. Y fíjense cómo la dosis varía totalmente. Si yo tengo un aborto diferido menor de 13 semanas, yo puedo administrarle misoprostol 800 microgramos por vía vaginal hasta 2 veces, o si no 600 microgramos por vía sublingual. En cambio, si el aborto diferido es mayor de 13 semanas, fíjense, el misoprostol por vía vaginal puede ser 200 microgramos, ¿sí? Hasta 5 dosis, y se puede espaciar cada 6 horas, porque es cada 4 horas la aplicación, cuando hay una cicatriz previa por una cesárea. Y recién, a partir de la semana 16, yo puedo utilizar oxitocina. ¿Por qué? Porque a partir de ahí recién va a haber receptores para oxitocina. Si ustedes le administran oxitocina antes de esas semanas, no tiene efecto. ¿Por qué? Porque no tiene receptores dentro del útero. O sea, no tiene el efecto local, pero sí tiene el efecto sistémico. Y hay dos efectos sistémicos que hay que saber de la oxitocina: hipotensión materna o liguria. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, fíjense, pasamos de 800 microgramos a 200. No es la misma dosis. Y supongamos que yo quiero utilizar el misoprostol para inducir un parto en una paciente de 40 semanas. 25 microgramos. ¿Sí? 25 microgramos. O sea, fíjense cómo varía totalmente la dosis. Pasamos de 800 a 200 y de 200 pasamos a 25 microgramos si queremos inducir un parto vaginal. Algo importante, yo nunca puedo utilizar en forma simultánea misoprostol con oxitocina, porque se van a potenciar, eso en farmacología se llama sinergismo, y van a provocar un aumento del tono uterino y una posible rotura uterina. Tiene que haber 4 horas de diferencia como mínimo entre la administración de la última dosis de misoprostol y la utilización de oxitocina. Nunca puede ser en forma simultánea. Y la oxitocina, repito, recién a partir de las 16 semanas, porque recién a partir de ahí tengo receptores dentro del útero. ¿Qué es lo que yo busco con el aborto diferido? Convertir en un aborto incompleto. Va a haber una expulsión parcial del producto, y cuando haga la expulsión parcial del producto voy a realizar el legrado evacuador, que de preferencia va a ser el ameo. Ahora, otra forma clínica especial es el aborto recurrente o habitual, y la denominación todavía no ha cambiado. Cuando yo hablo de un aborto recurrente o habitual, cuando ha habido 3 pérdidas consecutivas o 5 pérdidas o abortos en forma alterna. Ese sigue siendo el concepto que rige cuando hablamos de un aborto recurrente o de un aborto habitual. 3 abortos consecutivos o 5 abortos en forma alterna. Fíjense, si la paciente tiene antecedente de haber tenido un aborto, tiene 80% de llegar a buen término un embarazo posterior. Si la paciente ya viene con antecedente de 2 abortos, tiene un 70% de llegar a buen puerto un embarazo posterior. Pero si la paciente ya ha tenido 3 abortos, es 50-50. En el próximo embarazo hay 50% que vuelva a repetir el cuadro y solamente un 50% que llegue con un embarazo a término. O sea, cada aborto cuenta, porque disminuye la posibilidad de que tengamos un embarazo normal en la próxima gestación. ¿Cuál es el problema del aborto recurrente o habitual? La paciente no debe embarazarse hasta que tengamos la causa.
e incluye una serie de estudios que incluye primariamente al cariotipo de la mujer y de la pareja para evaluar si no existen anomalías cromosómicas, ya sea recesiva o dominante, que puedan estar provocando el aborto. ¿Sí? Hay que hacer un sinnúmero de estudios a esta paciente y aún así existe un 20% de pacientes que se quedan sin diagnóstico. No conocemos la causa de la pérdida habitual o remanente. ¿No? Entonces, ¿cómo hago finalmente el diagnóstico de un aborto? Vamos primero a la clínica. Paciente que viene por retraso menstrual, viene por sangrado, viene por dolor. Si encuentro un útero aumentado, un cuello reblandecido pero cerrado, hasta ahí es una amenaza de aborto probable. Le voy a pedir el beta-HCG y le voy a pedir la ecografía. Y la ecografía me va a decir, es un aborto intraútero con vitalidad positiva, diagnóstico de amenaza de aborto. Vitalidad negativa, aborto diferido, o está fuera del útero un embarazo ectópico. A partir del aborto en curso, ya no hay problema, porque la única patología que modifica el cuello y que abre el cuello es el aborto. Entonces, el paciente viene por retraso menstrual, tiene beta positivo, le examinamos y encontramos un cuello abierto, eso es un aborto en curso. Si constatamos pérdida de líquido amniótico, es un aborto en curso inevitable. La paciente viene por dolor, viene por sangrado y refiere que ha expulsado algo, es el producto de la concepción, le reviso. Continúa el sangrado, continúa el dolor, el cuello está abierto, aborto incompleto. Vamos a un legrado evacuador. La paciente me refirió que perdió algo y me dice, doctor, ya no me duele nada, disminuyó el sangrado. Le reviso, el útero disminuyó de tamaño, el cuello está cerrado. Eso es un aborto consumado completo. Conducta expectante. Esa es la forma que hacemos el diagnóstico de un aborto. Ahora, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial se hace principalmente con las otras dos entidades que provocan hemorragias en la primera mitad del embarazo. Uno es el embarazo ectópico. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de un embarazo ectópico? Porque la paciente viene por retraso menstrual, la paciente viene por dolor, la paciente viene por sangrado. Pero el sangrado tiene una característica. Dice, en borla de café. Cuando ustedes baten el café, toma una coloración, ¿sí?, amarronada y con burbujas. Ese es el sangrado que da el embarazo ectópico. Segundo, para diferenciar, el embarazo ectópico da un tumor anexial que puede ser diagnosticado por palpación, examen físico, o por ecografía. Y tienen que cumplir siempre este axioma. Beta-HCG positivo más tumor anexial es ectópico hasta demostrar lo contrario. Tienen un beta positivo y tienen un tumor anexial y eso es embarazo ectópico hasta demostrar lo contrario. Yo ya me quedo con el diagnóstico de ectópico. Si ustedes me quieren demostrar que es otra cosa, ustedes me tienen que demostrar que no es un ectópico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la otra patología con la que tenemos que hacer diagnóstico diferencial es la enfermedad trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional es un embarazo con degeneración y tiene características muy puntuales. Primero, cursa con beta-HCG muy alto. En vez de 20.000 viene 100.000. Y en el examen físico yo encuentro algo bastante llamativo. La paciente está por fecha de última menstruación de 6 semanas de gestación y yo encuentro un útero aumentado como de 12 semanas de gestación. Hay una disrelación muy importante entre el tamaño uterino y la fecha de última menstruación de la paciente. Y cuando le pido el beta cuantitativo, en vez de dar 20.000, me da 100.000. Porque cursa con niveles de gonadotrofina coriónica humana altas o elevadas. Esa es la forma que hacemos el diagnóstico diferencial. Y eventualmente, si le hacemos una ecografía, cuando demos enfermedad trofoblástica, vamos a ver que se da una imagen que se llama en panal de abeja o en tormenta de nieve, porque se ve como en pequeñas celdillas, porque el embarazo molar tiene vesículas. Entonces se ve como un racimo de uvas a la imagen.
Eso es casi patognomónico de embarazo molar en una ecografía. Y por supuesto la ecografía no va a informar tumor anexial. Esa es la forma como hacemos el diagnóstico diferencial. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta acá? Muy bien. ¿Qué complicaciones me puede dar el aborto? ¿Sí? ¿Qué complicaciones me puede dar un aborto? Hay complicaciones tempranas y hay complicaciones tardías. Complicaciones tempranas, primero que nada, sangrado. Esa es la primera gran complicación que me puede dar un aborto, ¿sí? El sangrado. Muy bien. Una pregunta, ¿cómo ustedes identifican un sangrado leve, moderado y severo? Por la cantidad. ¿Y cómo determinan cantidad? Hay un concepto, doctora, que dice que la mujer es mentirosa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, lo que pasa es que vos le estás preguntando a alguien que en realidad no está capacitada para evaluar. Es más, vos y yo miramos un sangrado y a lo mejor para vos es leve y para mí es severo. Entonces nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, la forma, porque acuérdense, es cierto, hay sangrados que ustedes van a ver cuando están en una guardia, genitorragia. ¿Qué pasa si llega una úlcera perforada? ¿Ustedes van a ver el sangrado? No. Entonces el sangrado se determina por hemodinamia, signos vitales del paciente, nunca por lo que yo creo que estoy viendo. Porque posiblemente vamos a golpearnos y no nos vamos a poner de acuerdo en cuanto a la cantidad. Siempre un sangrado se evalúa por la hemodinamia del paciente. Y según el ministerio hay 4 tipos de alteraciones. Uno que habla de un compensado, habla de un shock hipovolémico leve, de un moderado y de un severo. Le voy a enseñar lo que a mí me enseñaron y que va mucho más práctico. Hay 3 tipos de sangrado: leve, moderado y severo grave. El severo grave es regalado. Esa es la paciente que llega hipotensa, oligúrica y con alteración del sensorio. Glasgow menor de 13. O sea, ese diagnóstico hacemos cualquiera. El problema está en diferenciar entre un sangrado leve y un sangrado moderado. ¿Por qué? Porque en el sangrado leve aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el pulso, aumenta la frecuencia respiratoria, hay palidez cutánea y mucosa. En el moderado es la misma cosa. Lo que te dice la literatura es aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el pulso, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la palidez cutánea y mucosa. Pero aumenta a partir de que es un dato totalmente subjetivo. En los dos casos, tanto en el leve como en el moderado, yo le tomo la presión a la paciente que está acostada y es normal. Entonces yo tengo que hacer un pequeño ejercicio. Después de tomarle toda a la paciente, le paro y le vuelvo a tomar a la paciente en bipedestación. Y si disminuye más del 20%, significa que tiene lo que se llama hipotensión ortostática. Eso no es un cuadro leve, eso es un cuadro moderado. Muy bien, a partir de que yo establecí si es leve, moderado o severo, yo puedo cuantificar, ahí recién voy a cuantificar. Leve, pérdida hemática entre 500 a 750. Moderado, entre 1000 a 1250. Y severo grave, entre 1500 a 2000. Fíjense cómo cambia totalmente la cantidad de sangre perdida. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Reposición es un shock hipovolémico. ¿Qué es lo que se perdió? Volemia. ¿Y cómo yo restituyo la volemia? Agua. Volumen. ¿Sí? Primero es volumen. ¿Y cómo se hace? Se triplica.
Si tengo un sangrado leve, significa que mínimamente perdió 500. Voy a pasar 1500 de suero. O fisiológico, rige el lactato. ¿Tienen glucosado? Igual. ¿Sí? En cambio, si es moderado, perdió 1000. ¿Cuánto voy a pasar? 3000. Si fue severo, mínimo perdió 1500. ¿Cuánto voy a pasar? 4500. ¿Sí? Muy bien. ¿En cuánto tiempo? El 50% en la primera hora. Y ahí sí antes cometíamos un error, porque primero expandíamos todo y después recién pasábamos a los hemocomponentes. Cuando ustedes reponen el 50% ya le tienen que transfundir, porque finalmente, ¿cuál es el elemento que lleva el oxígeno a la célula? El eritrocito. Si no hay eritrocito, no va a haber oxígeno y no vamos a romper la hipoxia. Entonces, paso el 50% de fluidos y ya empiezo con la transfusión sanguínea. Con una característica en la paciente embarazada. Porque en una paciente clínica, lo primero que ustedes van a transfundir es glóbulos rojos concentrados. En una paciente embarazada, lo primero que se altera son factores de coagulación. Entonces yo tengo que pasar plasma fresco congelado primero, antes que glóbulos rojos concentrados. Esa es la diferencia cuando van a tratar a una paciente embarazada de una paciente clínica. Lo que primero se altera son factores de coagulación. ¿Sí? Ahora, muy bien, ya sabemos la cantidad. El cuadro leve, ¿necesita transfusión sanguínea? No. El cuadro moderado, sí, pero solamente necesita 2 volúmenes de glóbulos rojos concentrados. 2. ¿Qué pasa si tengo un sangrado masivo o severo? 4 plasma fresco congelado, 4 plaquetas y 4 glóbulos rojos concentrados. Como si estuviera tratando una coagulación intravascular diseminada. Porque de hecho que el riesgo de que haga una coagulopatía de consumo es alto. O sea, fíjense cómo es importante saber evaluar el sangrado. Porque de acuerdo a eso yo sé qué cantidad de fluido le tengo que pasar y qué hemocomponentes necesita la paciente. Repito, esto es aplicable a un sangrado por aborto o a una úlcera perforada de estómago. Porque finalmente es sangrado de lo que estamos hablando. Y el sangrado nunca se evalúa por la cantidad que yo creo, que veo que está perdiendo la paciente. Ese es un error. Tiene que ser siempre por la hemodinamia del paciente. Y acuérdense que un sangrado masivo va a producir sí o sí acidosis metabólica. Tengo que hacer correcciones del medio interno. No me sirve nada que le expanda, no me sirve de nada que le dé eritrocitos y que no solucione la acidosis metabólica. La paciente muere igual. ¿Sí? Muy bien, eso es en cuanto a la hemorragia. Otra complicación es perforación. Dijimos que era mejor el Ameu, que es aspirativo, porque la cánula es de plástico. En cambio, el LIU, que es el legrado instrumental, yo meto una cucharilla de metal, donde es más factible la perforación. ¿Y cómo yo sé que hay perforación? Porque tenemos un instrumental que se llama histerómetro, que se mete para medir el tamaño uterino. Supongamos, ¿cuánto mide el útero normalmente en ginecología? 7 centímetros. 7 centímetros. ¿Sí? Muy bien, significa que generalmente mi histerometría va a ser 7 centímetros. Yo le hago una histerometría de entrada, registro que es de 7 centímetros y procedo al legrado evacuador. Cuando termino el legrado, vuelvo a meter el histerómetro, a introducir. ¿Y qué pasa si el histerómetro de 7 me salta a 12 o 14? Quiere decir que se fue a algún lado. Eso está diagnosticando perforación uterina. Porque si era 7, ¿por qué ahora me da 14? Significa que te ha perforado el útero. Muy bien. ¿Qué hacemos en ese caso? Pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Sí? Muy bien. Vamos a tener dos tipos de pacientes. La paciente tiene exagerado dolor
la paciente tiene hipotensión o la paciente tiene irritación peritoneal, laparotomía exploradora. Esa paciente tiene un sangrado activo interno. ¿Sí? Muy bien. Mi iterómetro fue 14. Paciente no tiene dolor, no tiene irritación peritoneal y tiene signos vitales estables. ¿Y para qué voy a entrar? La perforación pudo haber sido tan pequeña que un coágulo de fibrina tapone. Entonces, hay dos tipos de conducta. Paciente con mucho dolor, paciente con irritación peritoneal o paciente con hipotensión, laparotomía exploradora. Paciente sin dolor, sin irritación peritoneal, con signos vitales estables o normales, expectación. ¿Qué significa expectación? No hacer nada. Fíjense cómo varía la conducta. No hay que entrar a lo loco. ¿Sí? Solamente si hay signos de descompensación. Si no, no. ¿Cómo? Sí, sí. No, no va a poder. Si la paciente se va a complicar en las primeras 48 horas. Si no se complica en las primeras 48 horas, ya no se complica más. ¿Sí? Siempre, nuestra expectación es por 48 horas, y le explicamos a la paciente que en las próximas 48 horas se va a evaluar si se ingresa o no a cavidad uterina. ¿Sí? Porque si no, ¿qué va a pasar? Y va a cicatrizar como cualquier otro tejido. ¿Sí? Como cualquier otro tejido. Ahora, ¿cómo? Claro, ahora, si la paciente tuvo fiebre, ahí está hablando ya de una infección. Ahí ya cambia el aspecto. ¿Sí? Ahí ya vamos a ver qué conducta. Primero terapia antimicrobiana y después ver si no entramos, porque puede ir a una sepsis. Y si la paciente hace una sepsis, es histerectomía. No queda el útero. Ahora, otra complicación temprana que yo puedo tener es esta. Y yo tengo que explicarle a la paciente eso. De cada 10 legrados que yo haga, una va a quedar restos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento a ciegas. Yo no tengo la visión de Superman para ver qué es lo que estoy haciendo dentro del útero. Entonces, de cada 10 legrados, en una van a quedar restos lo suficientemente en cantidad como para seguir produciendo síntomas. Seguir con dolor, seguir con sangrado y el cuello abierto. Significa que tenemos que hacer un relegrado. ¿Eso es mala praxis? No. Eso es una complicación del acto operatorio. ¿Sí? Ahora, el doctor Dimitropoulos hizo 10 legrados y 5 quedaron restos. Ahí estamos hablando de un problema. ¿Sí? Ustedes saben que estadísticamente está totalmente determinado. Supongamos, yo soy ginecólogo. Yo tendría que hacer idealmente máximo hasta 3 cesáreas en una semana. Supongamos que yo esté en el privado. Está absolutamente demostrado que si yo tengo más procedimientos, yo tengo más incidencia de complicación. A partir de cierto número, ya empiezan las complicaciones. ¿Sí? Esto es algo que alguna vez me dijo un médico con mucha experiencia. Y me dijo, algún día te vas a dar cuenta. Y es cierto. Cuando yo notaba que tenía 7, 8, 9, 10, algunas se complicaban. Mantenía 3, 4, no había ninguna complicación. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Distribuía a mis pacientes. ¿Sí? Está absolutamente demostrado que hay un tope de procedimientos que ustedes pueden hacer con un margen de seguridad razonable. A partir de que ustedes incrementan esos procedimientos, por supuesto, mayor posibilidad de complicaciones. Alguna se te va a complicar. ¿Sí? Entonces, fíjense, complicaciones tempranas, hemorragia, perforación, retención de restos. ¿Sí? Retención de restos. Complicaciones tardías. ¿Sí? Si yo le pregunto a ustedes, yo soy joven todavía,
¿Qué número de cesárea ustedes me ponen que yo he hecho hasta ahora? En mis jóvenes años de ginecólogo. ¿Ah? Más de 6.000. Un ginecólogo en su etapa de 25 años de experiencia, con 55 años, como es mi edad, está en un promedio de 3.000 cesáreas. Muy bien. Complicaciones tardías. Fíjense, infección primero. Y acá vamos a hablar después de todo un capítulo que es el aborto séptico. Infección para que ustedes tengan antecedente de aborto más fiebre. Terminó el problema. Ahí hablamos de infección. Después hablamos de sinequias uterinas. ¿Qué pasó en la sinequia uterina? Y ahí vamos al conocimiento del endometrio. ¿Cuántas capas tiene el endometrio? 2. Muy bien. La capa que yo tengo que lograr es la funcional. Pero ¿qué me decían a mí cuando yo era residente de primer año? Para que vos estés seguro que el útero está vacío, vos tenés que escuchar el crujido uterino. Se escucha así. ¿Y qué estoy raspando cuando escucho así? La capa basal. O sea, yo no debería de escuchar eso. Y a mí siempre me enseñaron cuando era residente de primer año que escuche eso para que yo esté seguro de que el útero está vacío. ¿Cuál es el problema de raspar la capa basal? Sinequias. Y esas sinequias determinan una amenorrea que se llama síndrome de Asherman. La paciente viene meses después, me dice, doctor, hace 6 meses me hicieron el legrado y yo nunca más volví a menstruar. Lo primero que hacen es pedirle una ecografía. Y en la ecografía se ve lleno el útero de sinequias. Hay que entrar por histeroscopía, hacer lisis de las adherencias y colocar un dispositivo intrauterino por lo menos por 1 año. Porque si ustedes no dejan un cuerpo extraño dentro del útero, las adherencias vuelven rápidamente. Se coloca por lo menos un dispositivo intrauterino por 1 año. Eso es cuando hubo una sinequia uterina, eso sí es mala praxis. Eso sí es una falla, no del procedimiento, sino del operador, porque logró de más la cavidad uterina. Y lo que dijimos previamente, paciente que sea RH negativa y tuvo un aborto, tiene que realizarse isoinmunización, o sea, inmunización activa con inmunoglobulina anti-T. ¿Sí? Inmunoglobulina anti-D. Y se llama anti-D porque el antígeno es el antígeno D. Por eso se llama inmunoglobulina anti-D. Inmediatamente posterior al aborto. ¿Sí? La inmunoglobulina tiene una eficiencia o eficacia del 99%. No tenemos isoinmunización cuando se aplica la inmunoglobulina anti-D. Muy bien. Ahora, de las complicaciones tardías, el más importante es esto. ¿Quién me define lo que es sepsis? ¿Cuál sería la diferencia entre septis y septicemia, por ejemplo? Septicemia es la invasión al torrente circulatorio. Si es un parásito es parasitemia, si es un virus es viremia, si es una bacteria es bacteremia. ¿Sí? Sepsis es ya la anidación de microorganismos en un sitio alejado del foco primario. Por ejemplo, el foco primario es útero y está infectado ovario. ¿Eso es sepsis? No, está cerca. ¿Está infectado pulmón? Sepsis. ¿Está infectado riñón? Hay alteración hepática. Eso es sepsis, alejado del sitio primario. Muy bien. Entonces, entramos a la gran denominación de lo que es aborto séptico. Dice, es toda infección que se produce después de un aborto, ya sea espontáneo o provocado, por supuesto, es más frecuente en el provocado, se acompaña de fiebre de 38 grados o más, con puerta de entrada en útero, secreción fétida purulenta por vagina,
con repercusión en diversos órganos y sistemas que llevan a la paciente a un mal estado general. ¿Por qué mal estado general? Todo lo que explicamos del mecanismo de hipoxia, del shock hipovolémico, se aplica al shock séptico. ¿Por qué mata el shock hipovolémico? Falla multiorgánica por hipoxia, por hipoperfusión. ¿Por qué mata el shock séptico? Hipoperfusión por hipoxia. Es absolutamente el mismo mecanismo. ¿Sí? La etiopatogenia es polimicrobiana. Anaerobios, aerobios, E. coli, estreptococos, estáfilos. Y hay una infección muy característica que se llama síndrome de Mondor. Síndrome icteroazoémico de Mondor. ¿Por qué le dicen icteroazoémico? Paciente tricolor, paciente pálida por la anemia, paciente ictérica por el aumento de la bilirrubina y paciente cianótica por mala distribución de oxígeno a los tejidos periféricos. Por eso se llama paciente tricolor. El síndrome de Mondor está causada por el Clostridium. En primer orden, el Clostridium perfringens. Y en segundo orden, el Clostridium welchi. Pero es siempre Clostridium. ¿Sí? Y provoca un síndrome icteroazoémico de altísima tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque produce liberación de endotoxinas en forma precoz al torrente circulatorio. En mi vida habré visto como 15 Mondor. En ningún solo caso la paciente se salvó. Ahora, para que yo pueda hablar de síndrome de Mondor, porque después algunos ya me dijeron, no, yo tuve una paciente con síndrome de Mondor y se salvó. Y le hice la pregunta, ¿y vos tuviste la certificación de que se aisló Clostridium? No, me dice. No se puede hablar de síndrome de Mondor si yo no demuestro la presencia del Clostridium. ¿Sí? Porque sepsis puede ser provocado por un sinnúmero importante de bacterias. Para que ustedes puedan hablar con certeza de un síndrome de Mondor, significa que al hacerle el hemocultivo, ustedes lograron aislar alguna variante del Clostridium, ya sea el perfringens o ya sea el welchi. Algo importante, el Clostridium es muy sensible a la penicilina. Significa que dentro de la terapia antimicrobiana, si ustedes llegan a aislar el Clostridium, tienen que indicar penicilina G sódica, que ustedes saben que se aplica por vía endovenosa, aparte de los otros tipos de antimicrobianos. No debe faltar. ¿Cuál es el tratamiento? Histerectomía total más antibiótico terapia. Si ustedes tienen un Mondor, el útero debe extraerse. ¿Sí? ¿Por qué antes teníamos una alta o una mayor frecuencia de síndrome de Mondor? Porque en el interior del país, en el campo, las empíricas utilizaban, con un conocimiento válido realmente, el tallo de perejil para producir la apertura del cuello. Colocaban en el cuello el tallo de perejil. ¿Y qué fundamento tiene esto? Y tiene un fundamento científico. El tallo de perejil es hidrófugo. Se llena de líquido y se expande. Y al llenarse de líquido y expandirse me abre el cuello. Todavía en algunas zonas del interior de Paraguay quedó el dicho de que el perejil es abortivo y las mujeres toman jugo de perejil creyendo que eso es abortivo. Una planta. Es una planta con un tallo. Tiene un tallo que es hidrófugo que se hincha con la humedad. Y al expandirse aumenta y hace la apertura del cuello. ¿Cuál era el problema? Que el tallo de perejil contenía Clostridium perfringens. Abría el cuello, el perfringens ingresaba a la cavidad uterina y provocaba síndrome de Mondor con mortalidad materna. ¿Sí? Con mortalidad materna. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico finalmente? Y acá es importante. Cuando ustedes le reciben a una paciente,
en la urgencia, ustedes van a recibir una paciente que tiene antecedente de aborto y que tiene fiebre. Muy bien. Ustedes no me pueden definir si la infección está solamente en el útero o está fuera del útero, en esa paciente. Porque anteriormente hablábamos de aborto infectado cuando estaba solamente afectado el útero y aborto séptico. El problema es que vos no podés poner aborto infectado porque vos no podés certificar que la infección sea solamente uterina. Cuando vos le internás a la paciente y le haces todos los estudios, ahí vas a saber hasta dónde está propagada la infección. Entonces, cuando viene una paciente, tiene fiebre y tiene antecedentes de aborto, el diagnóstico es aborto séptico. Después vamos a ver los estadios del aborto séptico. ¿Por qué aborto séptico? Porque eso me obliga a pedirle una serie de estudios a la paciente. Yo tengo que pedirle perfil renal, tengo que pedirle perfil hepático, tengo que hacerle una radiografía de tórax, tengo que hacerle hemocultivo, tengo que hacerle gasometría para ver si no hay alteración del medio interno. Si yo solamente pongo aborto infectado, yo estoy diciendo solamente la infección es uterina. ¿Por qué pedirle radiografía? ¿Por qué pedirle gasometría? ¿Por qué pedirle perfil renal o hepático? ¿Se entiende? Por eso que no llamamos aborto infectado, sino que directamente llamamos aborto séptico y nos permite establecer un sinnúmero de parámetros clínicos y laboratoriales para poder determinar si la paciente es séptica o no. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, clínica, interrogatorio, examen físico, rutina laboratorial completa. Acá también es importante el dímero D. ¿Qué están buscando con dímero D? Coagulación intravascular diseminada, que puede ser provocado tanto por un shock hipovolémico como por un shock séptico. A veces estas pacientes vienen por un shock mixto. O sea, shock hipovolémico más shock séptico. Radiografía de tórax y abdomen, punción del Douglas se amerita el caso, y a veces también la laparotomía exploradora o laparoscopía. Fíjense, vamos a los estadios. Pregunta de examen. Hay 5 estadios para el aborto séptico. Dijimos, toda paciente que viene con fiebre más antecedente de aborto ingresa con el diagnóstico de aborto séptico. Ahora, tenemos que definir hasta dónde va la propagación de la infección. Y para eso vamos a dividirlo en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y estadio 5. El estadio 1 es lo que antes denominábamos aborto séptico. La infección solamente está dentro del útero. Endometritis o endomiometritis. Estadio 2, anexos. Estadio 3, pelviperitonitis. Estadio 4, peritonitis difusa o generalizada. Y estadio 5, tromboflebitis séptica. Dice, clínica, en la endomiometritis, fiebre alta, sangrado genital, dolor en bajo vientre, puede haber fluido purulento fétido por vagina, vagina caliente sin compromiso del estado general. El estadio 2, todo esto es igual, pero si yo tengo una anexitis, recuerden que hay una maniobra específica para evaluar anexos. Maniobra de Frenkel positivo. Dolor a la lateralización de los anexos. Cuando ustedes encuentran la maniobra de Frenkel positivo, significa que están tomados anexos, significa que estamos en un estadio 2. ¿Y cómo yo voy a saber que estoy en un estadio 3? Irritación peritoneal en todo el hemiabdomen inferior, incluyendo la posibilidad de un Blumberg positivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo irritación peritoneal en el hemiabdomen inferior, estoy hablando de una pelviperitonitis. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué tengo que encontrar para diagnosticar una peritonitis difusa o generalizada? ¿Qué signo? Signo de Jenau de Musi, que me estaba hablando de una irritación peritoneal generalizada en todos los cuadrantes de la boca. Entonces fíjense, no tiene Frenkel positivo, vamos a ir por descartes. No tiene irritación peritoneal, es un estadio 1. Tiene Frenkel positivo, no tiene irritación peritoneal, estadio 2.
Tiene irritación peritoneal localizada. 3. Tiene irritación peritoneal generalizada. Estadio 4. Y este último es el más difícil. Tromboflebitis séptica. La tromboflebitis séptica se caracteriza por invasión de microorganismos a la luz venosa del miembro inferior. ¿Sí? ¿Y cómo yo podría demostrar que hay afectación de la luz venosa del miembro inferior? Pidiendo un Doppler y evaluando la posibilidad de trombos. ¿Sí? Pidiendo un Doppler de miembros inferiores y evaluando si existe el informe de presencia de trombos. Ustedes saben que el Doppler tiene un valor predictivo importante cuando hay presencia de trombos. O sea, si me demuestra el trombo, es específico. Pero si me dice que no hay trombos, no certifica nada. Porque pudo haber habido el trombo y el trombo ya se pudo haber liberado. O sea, si el Doppler da ausencia de trombos, no te puede descartar. ¿Se entiende? Porque simplemente el trombo ya pudo haberse liberado. Muy bien. ¿Por qué es tan importante saber esta secuencia? Porque el tratamiento va a depender de cada estadio. Primero que nada, cuando ustedes piensan en un aborto séptico, infección, ¿qué es lo primero que se les ocurre dar al paciente? Antibiótico. Tenemos que dar terapia antimicrobiana. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en eso. Hay un sinnúmero de antibióticos que podemos dar. Lo que el protocolo de la cátedra va a ser clindamicina más gentamicina. Clindamicina a dosis de 900 miligramos cada 6 a 8 horas. Y gentamicina, una pregunta para ustedes que ya aprobaron farmacología. ¿Cuál es la dosis de gentamicina? Les tengo una mala noticia. Si ustedes se casan y la cosa no funciona, se pueden divorciar. Y ustedes están todos casados con farmacología sin posibilidad de divorcio alguno. ¿Sí? Se casaron con una vieja que tiene bigote y que es gruñona y que van a soportar el resto de sus vidas. Porque estoy de acuerdo con ustedes. Si hay algo que no da gusto estudiar es farmacología. ¿Sí? Es la materia más importante que tienen en toda la carrera. No pueden ser buen cirujano, buen clínico, buen ginecólogo, buen pediatra, si finalmente ustedes no saben qué dosis de medicamento tienen que dar. Entonces, ¿qué significa? Que lastimosamente, así como yo, van a tener que tener, ustedes tienen textos en sus computadoras móviles, tienen que tener material de consulta en cuanto a farmacología. Tienen que saber cómo se presenta en el mercado y cuáles son las dosis pertinentes y cuáles son las contraindicaciones y posibles efectos colaterales. ¿Por qué es tan temida la gentamicina? Vamos a otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos que puede producir la gentamicina? Ototóxico, nefrotóxico. El problema es que la nefrotoxicidad sí es dosis dependiente. Tengo que haber ido a dosis suprafisiológicas. Pero el problema real es la ototoxicidad. La ototoxicidad es dosis independiente. O sea, una sola dosis de gentamicina puede producir. ¿Y qué es lo que produce? Daño coclear con sordera. O sea, no es una alteración menor la que produce. Dosis de gentamicina de 3 a 5 miligramos kilogramo peso día. Como es un proceso infeccioso, vamos a dar dosis máxima. 5 miligramos kilogramo peso día. La gentamicina se puede dividir, posología, cada 24 horas, cada 12 horas o cada 8 horas. Toda vez que sea 5 miligramos kilogramo peso día. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar de acuerdo. Cuando yo les pregunte antibiótico de elección para aborto séptico, es clindamicina, 900 miligramos cada 6 a 8 horas,
por supuesto por vía endovenosa, más gentamicina 5 miligramos kilogramo peso día. Mi pregunta es, la clindamicina, vamos a microbiología. La clindamicina, ¿qué tipo de gérmenes cubre? Anaerobios. ¿Y el metronidazol? Anaerobios. Recuerden siempre algo, el metronidazol es bueno en superficie. La clindamicina es mejor en profundidad. Y acá estamos hablando de una infección superficial o profunda. Profunda. Intrapélvica, intraabdominal. Por eso que es mejor la clindamicina que el metronidazol. ¿Sí? Muy bien, ya conocemos la terapéutica antimicrobiana. Ya sabemos que le tenemos que dar clindamicina 900 miligramos cada 6 a 8 horas, más gentamicina 5 miligramos kilogramo peso día. Olvídense de los otros, este es el medicamento de elección que vamos a preguntar. Ahora, ¿por qué era tan importante la evaluación por estadios? Porque eso me da la conducta. Si yo tengo un aborto séptico, estadio 1, endometritis o endomiometritis, ¿qué significa endomiometritis? Infección del endometrio y del miometrio. ¿Sí? El tratamiento es legrado evacuador y expectación por 24 horas. ¿Sí? En 24 horas, ¿qué voy a evaluar? Si la paciente continúa con fiebre, va con mal estado general, significa que tenemos que pasar a una histerectomía total. Estadio 2, la misma conducta. ¿Qué estructuras abarcaba el estadio 2? Anexos. Mi pregunta para ustedes, ¿quito solamente el útero o quito también los anexos? Muy bien, o sea que si yo tengo una sepsis no voy a consultar con ustedes. Tengo creatinina de 1.7, nefrectomía. Tengo transaminasa alta, hepatectomía. ¿Y qué me va a quedar? Tengo que vivir. Porque si ustedes me quitan la trompa porque el útero está infectado, si el útero está infectado y abarca riñón, ni quiero imaginar lo que van a hacer si tengo una neumonía secundaria al proceso. ¿Sí? El foco primario se erradica, nunca el foco secundario. El foco secundario va a responder a la antibiótico terapia. ¿Sí? El foco secundario responde a la antibiótico terapia. El que no va a responder a la antibiótico terapia es el foco primario. Y el foco primario es uterino. Y cuando hablamos de anexo, hablamos de tromba y hablamos de ovario. ¿Qué pasaría con esa paciente que todavía es joven y ustedes acaban de hacerle una anexo histerectomía total, le quitaron también los ovarios? ¿Eh? Exactamente. No es solamente que le quedan sin posibilidad de tener un hijo. Ustedes le quitan los estrógenos. Y el estrógeno es protector del endotelio, ya dijimos. Esa mujer va a morir de infarto. Para abreviar el cuadro clínico. ¿Sí? Encima que le quitaron todo lo que tenía, se aseguran de que vaya a muerte porque va a morir de infarto. ¿Sí? Entonces, estadio 2 es legrado evacuador y la misma conducta, expectación por 24 horas. ¿Y qué va a pasar con el anexo? Se va a curar porque el antibiótico va a actuar sobre el anexo. Y el antibiótico es justamente antimicrobiano. Ahora, ¿qué pasa con el estadio 3? Y esta es la conducta que nosotros tenemos, pero les voy a explicar que hay dos conductas posibles en un estadio 3. Porque ahí ya hay pelviperitonitis. ¿Sí? ¿Y ustedes saben por qué hay pelviperitonitis? Por la progresión de las bacterias. Vamos a suponer que haga una invasión planimétrica. ¿Qué significa invasión planimétrica?
No me refiero al plano de las casas, es otro tipo de plano. Planimétrico significa que invade el epitelio. Muy bien, tengo una endometritis y va por el epitelio. Va a la trompa, endosalpingitis. ¿Y la trompa con quién comunica? Cavidad peritoneal. Cae y me provoca una pelviperitonitis. Muy bien. La otra vía que utiliza la bacteria es invadir por cercanía. Muy bien, tengo afectación del endometrio. Me invade el miometrio. Traspasa la serosa. ¿Cómo se llama el tejido que está cerca del útero? Parametrio. Me infiltra los parametrios y finalmente, ¿qué le queda? Pelviperitonitis. O sea, por las dos vías, tanto por cercanía, que se llama por contigüidad, como por extensión planimétrica, me va a dar una pelviperitonitis. Algunas escuelas dicen, vamos a entrar a una laparotomía exploradora y vamos a hacer un lavado de cavidad. Hay un problema con esa conducta que yo no estoy de acuerdo. Dijimos, el foco primario no responde a la antibiótico terapia y significa que ustedes dejan el foco primario. Entonces, para nosotros la conducta es histerectomía total. Les hago la aclaración porque si ustedes agarran una literatura, pueden llegar a leer que en el estadio 3 se recomienda un lavado peritoneal. Pero no estamos cumpliendo con el principal axioma, erradicar el foco infeccioso. Vamos a suponer algo. Viene la doctora y consulta con ella, la doctora que está de guardia, y tiene un absceso de 10 centímetros en el antebrazo. ¿Cuál es la conducta en este caso? Drenaje. ¿Y por qué no le dan antibiótico? Simplemente. Porque el flujo dentro del absceso es centrífugo, de la parte central hacia afuera. Significa que el antibiótico no va a penetrar, va a quedar por la periferia. ¿Y dónde está la bacteria? ¿En la periferia o en el centro? ¿Sí? Entonces, si ustedes a un absceso le dan solamente antibiótico, significa que la bacteria es más inteligente que ustedes. Así de simple. Tienen que drenar el absceso para que el antibiótico pueda llegar. La misma cosa pasa acá. Tengo que quitar el útero para que mi antibiótico actúe sobre los otros focos sépticos. Es el mismo concepto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si en el estadio 3 es histerectomía total, en el estadio 4, peritonitis difusa generalizada, con mayor razón, fíjense, histerectomía total. Nunca hablamos de anexos. Nunca hablamos de anexos. ¿Sí? Y en el estadio 5, la conducta que está en los libros, y es la que ustedes van a responder, es histerectomía total más ligadura de la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque dijimos que el estadio 5 es una tromboflebitis séptica. Hay focos de bacterias a nivel de la luz venosa del miembro inferior y esos van a trepar por la vena cava inferior y van a lanzar émbolos. O sea, cuando yo les pregunto a ustedes cuál es la conducta en un estadio 5, me van a colocar siempre esto. Histerectomía total más ligadura de la vena cava inferior. Ahora, como yo soy problemático, yo no estoy de acuerdo con la ligadura de la vena cava inferior, nosotros no hacemos. ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué les dije en anatomía? ¿Qué vena me importaba? La vena ovárica, la única. Por mayor circunferencia, por mayor flujo y por una disquisición anatómica que la derecha termina en la vena cava y la izquierda termina en la renal izquierda. Muy bien. Vamos a suponer que cómo ocurre la invasión de la pelvis. Como dijimos, endometrio, miometrio, atraviesa la serosa y me abarca los parametrios. Muy bien. ¿Qué hay en el parametrio? Tejido graso. ¿Y cómo se llama la infección del tejido graso? Celulitis. ¿Qué le caracteriza al tejido graso? Rica irrigación. Entonces, antes de que vaya al miembro inferior, ya me produjo una celulitis pélvica. Ya agarró la vena ovárica. Ya se diseminó por la derecha hacia la vena cava y por la izquierda hacia la renal izquierda.
que yo pretenda en este estadio hacer una ligadura de la vena cava inferior me da 30 a 40 más de acto operatorio. Ustedes saben que en una paciente descompensada, tiempo de cirugía equivale a tiempo de vida. Cuando más rápido haga, mayor posibilidad de sobrevida. No solamente eso, la bacteria ya produjo suficiente injuria. ¿Qué significa injuria? Daño. ¿Qué yo hago al ligar la vena cava? Dejo sin drenaje linfático un sector importantísimo del cuerpo. Mayor injuria para la paciente. Y con esto yo voy a evitar que los émbolos sépticos sigan pasando. No, porque toda la pelvis, que es rica en tejido pelvis subperitoneal graso, está involucrado. Entonces yo siempre hago la comparación. Que ustedes pretendan hacer ligadura de la vena cava inferior es como que ustedes abren el paraguas 2 días después de que llovió y con sol. La lluvia ya pasó. Ese es el argumento por el cual nosotros en el servicio no estamos de acuerdo en hacer ligadura de la vena cava inferior. Y no hacemos. Fíjense cómo sí se puede romper un protocolo, porque el protocolo estandarizado a nivel internacional me dice ligadura de la vena cava inferior. ¿Se pueden romper protocolos? Claro que sí, pero uno tiene que explicar el por qué rompe o por qué no está de acuerdo. Entonces, eso es una pequeña observación del servicio. Si yo le pregunto a ustedes, la conducta en un estadio 5 es histerectomía total más ligadura de la vena cava inferior. ¿Sí? Esa es la conducta según estadios. Muy bien, con esto terminamos lo que es la parte de aborto. ¿Alguna duda o alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Sugerencia?